Buenas gente, ¿cómo están? En este video les mostraré cómo conseguir todos los fragmentos. No tenía pensado hacer este video, pero debido a que muchos me han preguntado cómo conseguir X o Y fragmento, bueno, este video es para eso. Como siempre digo, recuerda que soy Kaba, dale like y suscríbete. Sin más que añadir, comencemos. Para los nuevos o los no sabedores, los fragmentos son muy importantes en este juego. Hay dos cosas puntuales que se hacen con estos fragmentos. La primera cosa es para fusionar monstruos. Al momento de ustedes querer funcionar monstruos en rango C, les pedirá un objeto en específico. Este objeto puede variar dependiendo del monstruo que vayan a fusionar. Los fragmentos también sirven para evolucionar. Dependiendo de la evolución les pedirá una cantidad de un mismo fragmento en específico. Por ejemplo, para evolucionar a Flaragón nos pide fragmentos de polvo estelar. En otro video en el canal explico cada combinación de gemas para las evoluciones. Les estaré dejando la pestañita arriba a la derecha. Bueno, primero empezaré con la escala de Flaragón. A él lo conseguimos en la segunda isla del juego, la cual es la isla Volcán, isla abandonada por casi todos los jugadores. Espero pronto le den una evolución a algún monstruo de esta isla. El volcán es lo más característico de esta isla, es lo más que resalta. Lástima que algunos jugadores se saltan el proceso de ir pasando cada isla, pero bueno. Adentro y en el centro del volcán, está Flaragón, es el jefe de la isla, y él nos da la escala de Flaragón el 100% de las veces. Y obviamente también nos da un nuevo como todos los jefes. De los 7 jefes incluidos en el juego al momento de hacer este video, al Flaragón lo pongo en el top 5 en cuanto a diseño, y si se lo preguntan, no es fuerte, al ser el jefe más antiguo es el menos fuerte. Aún recuerdo cuando el Flaragón era el único jefe, y era toda una máquina de matar, ahora ni cenizas de lo que llegó a ser. Ya le dieron su evolución, ya su momento pasó. Si incluyen una nueva forma para los monstruos, podría volver de nuevo a la vida. Ahora vamos a la isla glacial, donde encontramos a Glazadón, el cual nos da al cristal congelado. Arriba en lo alto de la isla está el gran Godzilla de hielo. Este es mi top 1 en cuanto a diseño, y eso que fue el segundo jefe incluido en el juego. Y su evolución no se queda atrás, tiene un buen diseño, pero como pasa con el pana Flaragón, es muy débil, pero siempre será mi jefe favorito, a menos que agreguen un Light and Rock al juego, en ese momento ya pasaría a top 2 el Glazadón. Gente, en el mismo lugar donde sale el Glazadón, sale otro jefe que se turna con él, y es el Mamut. Él nos da la hierba de rama espiritual. Ahora vamos a la tercera isla de este juego, la cual es la Tierra Nunca. En esta bonita isla encontramos a el Caballero de la Sombra. Este caballero nos da fragmentos de polvo estelar. Muy buen diseño, se entiende el enfoque, y su evolución es mi top 1, es la de mejor diseño por mucho, en mi opinión, claro, y bueno, ya saben, este caballero da ese fragmento. Este es el primer fragmento necesario para las primeras evoluciones, las cuales son las de Flaragón y Glazadón. Ahora nos vamos a la isla Dunesville, o isla desierto. Bueno, aunque viéndolo bien no se llama Dunesville, se llama Duneville, pero yo pienso que suena mejor Dunesville. En esta isla encontramos a la roca, esa roca no XD, me equivoqué de roca. El jefe de aquí es el Gildrón, otro apodo para él, es la mole. A este jefe recientemente le cambiaron el diseño de la cabeza, y no tiene mucho tiempo que le dieron evolución. Él nos da el puñetazo de Bedrock. Este video no es de eso, pero este es mi jefe menos favorito de todos, nunca me simpatizó mucho. Ahora nos vamos a la isla de mareas, o como antes yo le decía, isla coral.
A lo último de la isla nos encontramos al Tidebex, este caballero marino que parece un unicornio, o mejor dicho, es un unicornio marino. Bueno, él nos da la piedra de Vitalium. Yo personalmente necesito como unas 70 de este fragmento. Los monstruos más recientes se fusionan con ese objeto. Gente, recuerden, los monstruos jefes salen cada 15 minutos, saliendo unas 4 veces por hora. El Tidebex es otro jefe que no me agrada del todo, pero muy próximamente a la fecha de subir de este video, es el siguiente para tener evolución, así que recomiendo farmearlo mucho. Ya solo nos faltan 2 islas, la siguiente es, la isla del bosque espiritual. Esta isla es muy grande, al menos yo la percibo bastante grande, y casi todo su espacio está desperdiciado, o esa impresión tengo. En el centro de la isla encontramos al dragón celeste, tiene su nombre pero es medio complicado, entonces mejor decirle así. Él nos da el fragmento de ala glacial. Este jefe me gusta mucho, top 4 de mis favoritos. Ahora nos queda el último fragmento, que lo da el jefe de la isla más reciente al momento de subir este video. Esta isla es bastante agradable, me gusta mucho. El jefe de aquí es un dino, no sé su nombre pero digámosle dino, y es el primer monstruo que sí parece monstruo, tiene un diseño bastante diferente al resto de jefes. Este compa dino nos da las escamas de Draco. Antes no podía vencerlo pero ahora sí le doy una clase maestra de poder, aunque no lo parezca. El escudo protector es la pieza clave de este equipo, si no los tuviera se me complicaría un poco. Siempre es recomendable tener un monstruo con escudo en el equipo. Y bueno, así se vence a esta bestia. Como comodín de fragmento, les recuerdo el fragmento necesario para la evolución del Cannelloni. El fragmento se llama Grupo de Polvo Estelar, y se compra en la tienda de gemas a 2000 cada uno. Y bueno gente, eso sería todo. Este video fue más dirigido a jugadores nuevos, pero si eres experimentado y lo viste completo pues muchas gracias. Como ya es costumbre me despido diciendo que no olvides que soy Kaba, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.